días a todos, muchas gracias por venir. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es yo creo que una charla bastante interesante con 4 personas que representan, yo creo, diversas visiones de la gastronomía en Alicante. Bueno, voy a ir presentándolos uno a uno, si te parece, Daniel. Daniel, supongo que muchos de ellos no van a necesitar presentación, pero bueno, me voy a arriesgar a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos. Toma asiento si quieres, Dani. Dani Frías, como sabéis, es una de las personas que lleva más años guerreando, ¿no?, en esta arena. Tiene algunos de los... Está trabajando en diferentes formatos de alta cocina, formato de tapas. A lo largo de todos estos años, de 30 años de tu vida, ¿no?, has hecho y has trabajado en Alicante en concreto esta plaza de una manera especial. Ahora, si quieres contarnos mientras el resto nos vamos sentando. Pues bueno, sí, yo empecé la tapería fue lo primero, pero luego se montó la tapería de Alicante, que era el Quo Vadis, un local también mítico de Alicante de toda la vida. Luego montamos el ático, que era una cosa muy particular también, que era un restaurante que estaba en un ático de un pub, que había que subir con un ascensor. Yo luego empecé a dar clase en el CET, gracias a Cristina, y estuve de profe 8 años. Y luego, a partir de ahí, empezamos con el catering, que también hemos tenido mucho tiempo empresa de catering en Alicante. Y luego pasamos a la Areta, ¿no? Yo estaba dando clase en el CET y nos ofrecieron la Areta y yo prácticamente lo dejé todo para irnos a la Areta. Y en la Areta la verdad que hemos vivido una evolución muy bonita, porque empezamos haciendo un menú de degustación que en Alicante yo creo que era muy arriesgado. Nos contabas entonces eso, que tu último reto, ¿no? Bueno, abrimos la Areta y la verdad que empezamos con un formato que en Alicante no era único, yo creo, ¿no? Porque hacíamos un menú de degustación, no había carta, además era bastante complicado. Porque a los alicantinos el tema de que no, tú eliges lo que yo voy a comer no les gustaba nada. Sí, luego igual hablamos, ¿no?, de cómo es el público alicantino y qué experiencias, que parece que tiene características un poco especiales, ¿no? Pero bueno, nosotros desde el principio luchamos por eso, empezamos funcionando fenomenal y bueno, vino luego toda esta crisis que hemos vivido todos, que bueno, la pasamos como pudimos, como todo el mundo. Pero bueno, nos íbamos apoyando con empresas de catering, o sea, montamos una empresa que se llama Culinaria, empezamos a hacer catering, empezamos a quedarnos distintos espacios que funcionaban muy bien, entonces nos alimentaba un poco el restaurante, ¿no? Pero a nosotros también siempre nos ha pasado lo que queríamos, como decía María José, queríamos que fuera negocio, o sea, no queríamos que fuera un escaparate para vender lo otro, sino yo siempre he pensado que un restaurante que está abierto tiene que dar dinero, porque al final, si no, no nos servía que fuera nuestra cara visible para vender lo demás, sino que queríamos que la propia Areta funcionara. Y luego a raíz de ahí, pues bueno, ahora acabamos de montar un negocio nuevo que es el Probar, que es un formato más bar. Además queríamos montar un bar de toda la vida, no queríamos hacer un gastrobar, queríamos hacer un bar y estamos alucinados con el resultado porque ha sido un exitazo en un local en el que son 85 metros cuadrados, con cocina y baños incluido y estamos dando 5.000 cubiertos. Entonces, pues bueno, lo que os decía, yo creo que al final a mí lo que a mí me ha gustado es ir haciendo cosas nuevas y probando cosas nuevas. Yo creo que lo complicado es mantener los negocios durante el tiempo. Sí, hablábamos un poco de lo que es el tema de crecer y el tema de consolidar, ¿no? Que sí, eso luego hablamos también, ¿no? Cómo consolidan los negocios aquí en Alicante, no sé, qué duración también tienen los negocios, etcétera. También, bueno, tenemos a Carlos. Carlos, yo creo que es un apasionado de la gastronomía, pero bueno, has trabajado en el tema de la alimentación muchos años, pero hace relativamente poco, ¿no?, que has caído, que has empezado a trabajar lo que es el formato de la restauración, ¿no?, el sector de restauración, hace en el 2010 aproximadamente, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco? Sí, claro. Sí, ahora se oye. Yo no vengo de la hostelería, vengo principalmente del mundo de la distribución como primera parte de mi etapa profesional, dirigiendo pues proyectos de expansión y bueno, por territorio nacional, por fuera de España, etcétera. De ahí doy un paso al mundo del marketing, cambio de sector y de ahí me establezco con el mundo de la agencia, con la parte de comunicación. Y al final acabo, por la pasión que tengo con la gastronomía y circunstancias que pasan con la crisis, pues acabo montando un concepto de negocio que tenía que salir por algún sitio, porque teníamos aquí 2 maestros que hacían las cosas muy bien, uno por un lado, los del Grupo Gourmet, que está aquí presente, y por otro lado teníamos a los de Manolín, que lo hacían también muy bien. Y entonces teníamos que inventarnos algo, ¿no? Y es ahí donde realmente pues, empezamos a buscar qué alternativas tenemos de cara a competir, o cómo realmente diferenciarnos de manera que seamos sostenibles en una diferenciación constante, donde al final pues, encontramos un modelo que es basarnos en las necesidades del cliente, investigar muy bien cuáles son los hábitos de consumo, cuáles son las tendencias, cuáles son las innovaciones
Y eso lo metemos en nuestro ADN por mi cultura de cambio constante, de la perseverancia, de la ilusión que decía Susi antes. Y todas estas cosas nos permiten hacer que cada 6 meses reinventamos un modelo y lo que buscamos es subir un poco más el estándar. Entonces ahí aparece el portal. Luego nos metemos en una aventura, pero teníamos una aventura dibujada antes, que era Manero. Lo que pasa es que sale una licencia para poder hacer un concepto de negocio en suelo público y eso fue una desgracia para nosotros, ¿no? Porque de alguna manera montamos una terraza preciosa en Alicante y un restaurante gastronómico en el cual pues empezaban, como todo en la vida, o sea, cuando una cosa es nueva necesita un tiempo de adaptación. Y eso lo decía muy bien María José con el tema de Monastrell, y Susi también lo ha contado en cierta manera, porque a nosotros el portal nos costó 3 años ver la línea azul. O sea, 3 años de pérdidas, son muchos años de pérdida. Y el teatro, pues al principio nos costó también que la gente tuviese esa necesidad de llegar allí, hasta que empezamos a encontrar también esa parte de línea del breaking point, ¿no? Que se llama la línea de no perder ni ganar. Y bueno, pues tuvimos una desgracia con el sistema político de la ciudad. Creo que los ayuntamientos no son seguros a nivel de sus políticas y la inversión. O sea, hacer una inversión en una ciudad donde te pueden rápidamente levantar en el modelo de negocio y entrar en pleitos es una coña. O sea, y por último, bueno, pues lo que teníamos ideado, que era un bar de tapas, era un bar. O sea, el portal es un concepto de bar gastronómico. Y este pues era un bar de tapas. Creo que lo único que podemos exportar los españoles, por mucho que lo hemos intentado muchas veces, son las tapas. Y lo que realmente nos reconocen en todos los sitios son las tapas, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener un bar de tapas a nuestro estilo, ¿no? Algo que diese valor, llegar a un concepto anterior para presentarlo ahora, y aglutinar una serie de valores y de conceptos gastronómicos de una realización sencilla, fácil, que nos permitiese pues, ofrecer una oferta gastronómica de acorde a la inspiración de la ciudad. O sea, esta ciudad mediterránea que de alguna manera hay un caldo de cultivo tremendo, o sea, hay una cantidad de gente inquieta, que da igual que venga de la hostelería que no. O sea, ahora mismo todo el mundo es capaz de hacer algo chulo, y porque realmente tenemos espejos muy, muy interesantes, o sea, lo que he comentado anteriormente, pero también hay otros muchos anteriores que nos han enseñado a todos a entender muy bien que estamos en un sitio privilegiado para cocinar y para dar una oferta gastronómica interesante. Muy bien. Supongo que Gustavo también comparte, ¿no? Parte de la ilusión, de la pasión de la gastronomía. Tú tampoco vienes, ¿no?, del mundo de la gastronomía, pero acabáis, bueno, creando un nuevo grupo, el Grupo Murri, que realmente, bueno, pues en los últimos años también os habéis movido, ¿no?, por la ciudad. Sí, nosotros empezamos hace 13 años, yo estudié ingeniería y al final, un poco como Carlos, tu hobby se convierte en tu trabajo, dedicas más tiempo al tema de la comida que a la carrera en sí. Acabé de trabajar en una empresa de robótica, pero un día me aburrí y dije, voy a montar un negocio. Me vine a mi pueblo, que era San Vicente, y monté un restaurante. Un poco alineado con lo que decía Carlos, yo también viajaba mucho, veía muchas tendencias. Hace 13 años montamos un restaurante en San Vicente que ya tenía DJ y daba copas, pero tan malo, como decía Carlos, es llegar pronto como tarde. Fuimos mutando el concepto, acabamos haciendo un restaurante, como yo digo, posibilista, es decir, que la gente tuviera posibilidad de volver. Una cocina, era el boom de la nueva cocina actualmente, entonces intentamos hacer un concepto de cocina de producto con un poco distinto, un poco adaptado, con un punto distinto, y la verdad es que funcionó muy bien. A partir de aquí, estamos en San Vicente, en un pueblo a 7 kilómetros de aquí, por lo tanto estaba un poco más limitado. Empezamos con una empresa de catering, se empezó a disparar la película del catering, empezamos a hacer 5, 7, 10.000 comensales año, y a partir de ahí conocimos unas personas que creyeron en nosotros y montamos un grupo gastronómico. Decidimos bajar el concepto de San Vicente a Alicante. Lo primero que hicimos, obviamente, es buscar la localización, ¿no? Lo que yo no hice inicialmente, hacer un plan de mercado, como dice Carlos, ver esto en plan negocio y demás. Antes era un hobby. Luchábamos por cocinar mejor, por hacer las cosas bien y que el catering nos diera pasta para poder seguir funcionando nuestro sueño, ¿vale? Obviamente, ningún restaurante gastronómico, a no ser que llegas a un perfil alto de 3 estrellas y demás, que ya te va a permitir cobrar el cubierto como tú quieres, va a ser beneficioso. Es bastante difícil, ¿vale? Hay casos de cocineros de éxito que gracias a lo bien que cocinan y a la exposición mediática que tienen, hacen que la gente vaya, ¿vale? Pero es bastante complicado por la imputación de estructura y los gastos que necesita un restaurante de este tipo, que la ciudad lo dé.
Obviamente Alicante no lo va a dar nunca, so pena que se convierta en un destino gastronómico y la gente empiece a girar por aquí a nivel foodie. ¿Qué está pasando? Gracias a conceptos como ha montado Carlos o lo que decía Dani, de sitios en los cuales todos los foodies que giren y que le interese la gastronomía, cuando vengan a Alicante, giren y paren en estos sitios, ¿vale? Obviamente lo que está de moda en los últimos años es el concepto de compartir la comida, las tapas, el que la experiencia sea algo un poco mayor más que incluso que la comida, y al final el gastronómico es como algo relegado a las 4 personas que realmente les gustan esto o sitios de una vez, ¿vale? Entonces nosotros decidimos montar un restaurante en la zona de abajo y tenemos un local muy grande de 600 metros. Como nos gusta la comida y al final todo va en función de cómo la presentes y la experiencia que des, decidimos hacer 3 sitios distintos. Montamos un restaurante como Terre, ¿vale? Que es un sitio en el cual vives una pequeña experiencia, hay mucha inversión en decoración, en estructura de equipo, producto, un poco volviendo a los orígenes, ¿no? Veníamos de la época de todo de la cocina elaborada y demás, pues venga, pues vamos a volver a los orígenes, a las brasas, al producto recién hecho, con pocas elaboraciones, ¿vale? También pensando que el volumen que da es bastante grande, esto da, llevamos 2 años y pico, da unos 70.000 al año, por lo tanto, con 70.000 al año no te puedes poner a hacer muchos crujientes para adornar, ¿vale? Porque si no, al final llega un momento que no puedes con una explotación de 35 tíos en ese proyecto. La verdad es que está funcionando muy bien, porque nosotros nos esperamos un poco también a que pasara el agujero de la crisis y estuvimos esos 2 años viajando y diseñando el proyecto. La verdad es que este proyecto está funcionando muy bien. Después abrimos Murri, que era la casa madre, que bajó de San Vicente a Alicante, con la misma idea. Es un bistronómico, o para mí la palabra gastronómico me gusta más bien poco. Es un restaurante para 20 comensales, trabaja con menús de degustación, producto de mercado, varía todos los días, ¿vale? Estamos en la línea de intentar conseguir reconocimientos, que es la única forma de que la gente se crea que la comida que come está buena, ¿vale? O que tiene un valor diferencial. Necesitamos gente, prescriptores que digan, estos tíos lo hacen muy bien. Nos han dado este año Cocinero de Revelación en Madrid Fusión, afortunadamente, no lo esperamos, pero vino la crítica y es un premio que nos gusta mucho porque es un premio de crítica, ¿vale? Estamos con Michelin, que nos constan que ya ha venido, dicen que el trabajo que hacemos no está mal y nosotros seguimos trabajando y cocinando. Lo que pasa es que necesitamos gente para poder seguir trabajando y cocinando, por lo tanto necesitamos reconocimientos. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Seguiremos y estamos muy contentos y el proyecto está funcionando muy bien. Y por último, entonces, vamos a presentar a Diego Coquillat. Como veis, es un perfil diferente del resto, pero también es restaurador. O sea, vamos a contar todas las cosas que es, pero dentro de ellos él también tiene su restaurante, no aquí, en Madrid. Él también es de aquí, de la provincia de Alicante, de Elche, y me resulta difícil presentarle porque al final es un hombre muy polifacético. Es profesor, es colega profesor también en el Basque Culinary Center y otras universidades, también como en la Universidad de Alicante, es escritor, y yo creo que consultor, asesor, etcétera, pero si hay una palabra que le define a Diego, probablemente sea digitalización. Esto empieza así, efectivamente, hace 15 años yo monto un restaurante en Madrid, a 500 kilómetros de mi casa, para no enterarme mucho de los problemas, y lo monto fundamentalmente, bueno, con mis socios. Yo no estoy tanto en la parte gastronómica, sino, bueno, yo en ese momento lo que les digo es que quiero desarrollar un proyecto digital que en aquel momento era poco más que enviar un mail. O sea, yo me acuerdo la primera vez que le dije a mi socio que íbamos a recibir reservas por mail, eso me decía que era absolutamente imposible. Fijaros a dónde ha llegado. Y yo lo que he dedicado pues estos 15 años es a investigar todo el proceso de transformación digital, que a mí me parece un proceso que es absolutamente histórico y que va a influir de una forma decisiva en la forma que nos vamos a alimentar en los próximos años. Y bueno, y lo he desarrollado desde la formación, desde la investigación, desde la consultoría, desde los libros que he escrito y bueno, si queréis entraremos un poquito más en detalle. Y bueno, tengo la fortuna además de que bueno, vivo aquí al lado, con lo cual bueno, pues tengo un conocimiento también de la zona a este nivel. ¿Qué creéis que es lo que hace a Alicante especial? ¿O hay algo que hace especial a Alicante? Alicante tiene vamos, desde mi punto de vista, es una ciudad que el principio es como muy fácil, ¿no? O sea, cuando tú abres un restaurante aquí, todo el mundo quiere ir. Y te pasas 6 meses hasta arriba. Y lo complicado es luego que toda esa gente vuelva y quiera repetir en tus establecimientos. Pero o sea, el consumidor local es de una vez. Nosotros vivimos de la gente de fuera, no de la gente de Alicante. O sea, a la Arieta la gente viene como mucho el día de su cumple o el día de su aniversario. No viene asiduamente. Sin embargo, ahora en este otro formato que hemos hecho en el Probar, repiten, no, tripiten y cuatripiten. O sea, yo hay gente que digo, no me lo creo que este tío esté otra vez aquí. Porque hay gente que puede venir hasta 15 veces al mes, ¿eh? Es alucinante. Yo soy el que menos sabe porque yo soy de San Vicente y he vivido en San Vicente siempre. Pero yo lo que noto en Alicante creo que es una cosa muy sencilla. No es una cuestión del alicantino, es una cuestión de la persona.
Es decir, esto ocurre lo mismo en Madrid, en Barcelona y en muchos sitios. Es decir, al final, cuando un proyecto tiene un cubierto medio X y lo que te da, el cliente lo quiere pagar porque la relación precio-placer es la adecuada, la gente va, da igual. Lo que ocurre con el alicantino es que hay, no el alicantino, sino las personas un poco de la sociedad alicantino, que la alicantina, que tiene un poco el renombre y demás, que parece que sean los que nos van a dar de comer, que no es así. Al final las personas somos todos iguales. Entonces, si tú haces un proyecto en el cual, por eso a Dani le funciona el probar, tiene un precio medio más barato y la gente va sin miedo, no hay ningún problema, ¿vale? Es así de sencillo. Yo tengo muchísimos clientes en Terre o en Navarrote, en otro proyecto, que van sin ningún tipo de problema y no vendrán nunca a Murri. Y luego otra cosa es que siempre es igual, el césped del vecino siempre es más verde que el tuyo, y es que no es así. Tú haces una cosa coherente y da igual, aquí o allá, siempre y cuando la localización sea la adecuada, pero es que lo tenemos. O sea, Alicante tiene una cosa, realmente no tiene muchas cosas bonitas a nivel arquitectónicas y demás, ¿vale? Pero sí que tiene un clima, ¿vale? Y tiene unas playas y una forma de vida que sobre todo el extranjero, la gente de fuera lo valora. Luego el extranjero va a valorar muchísimo que no estamos grabados por impuestos, por lo tanto el precio del vino va a ser mucho más barato, van a romper botellas sin ningún tipo de miedo, les gusta la gamba roja, el jamón y el producto como a todo el mundo. Entonces ahí está el éxito de los proyectos, así de sencillo. Pero el de la persona de Madrid y de Barcelona igual, ¿vale? Solamente es una cuestión de precio, placer. ¿Qué le das y cuánto paga? Si es que no tiene nada más, pero esto pasa en la moda y en el que compra materiales de construcción, si es que es lo mismo. O sea, no es una cuestión del alicantino para mí, ¿eh? Lo que pasa es que focalizamos en el alicantino. El alicantino no es nadie, es una persona más, como el de Denia, como el de Villajoyosa. Hay gastronomía, ¿vale? Y eso es muy importante porque los que salimos fuera y vemos cosas y realmente viajamos y todo esto, cuando llegamos a esta tierra y nos ponen estos arroces que nos ponen en diferentes sitios, cuando nos ponen esta gamba roja que decía él, cuando tenemos la cercanía al mar, cuando tenemos esa arqueología gastronómica de todos los pueblos, que hay un montón de platos por descubrir, un montón de productos cada día que van apareciendo, se van recuperando, tenemos un caldo de cultivo, como decía antes, muy importante. Esto, combinado a que tenemos el sudeste mediterráneo, la temperatura, los aeropuertos, el AVE, etcétera, las carreteras, pasar un fin de semana en Dinamarca comiendo en un restaurante bueno es muy caro. En Alicante por 50 euros por cabeza comes muy bien. Y eso es muy importante. Y eso nos pasa porque también tenemos una provincia estupenda que está completa de gente que le gusta, sobre todo, relacionarse comiendo. Porque lo que estamos, nuestro carácter mediterráneo, que es alrededor de la mesa, esta cultura que tenemos nosotros de comunicarnos al lado de una cerveza o al lado de un plato, todo esto a los que vienen de fuera les encanta. Y encima resultamos ser muy competitivos, por lo tanto se come bien, tenemos caldo de cultivo, nuestras costumbres son muy buenas, la calidad de vida de esta ciudad en concreto es muy buena porque todo está a un paso y la verdad es que hay muchos sitios donde realmente merece la pena coger esos 50 euros y gastárselo, ¿no? Indistintamente del alicantino o del que viene de fuera. Aquí lo que pasa es que uno se lo pasa bien comiendo. Creo que esto es el paraíso, no tengo ninguna duda. He viajado por muchos sitios y no hay ninguno que me haya sorprendido más que este y ojalá el resto de mi vida esté aquí. O sea, lo tengo más que claro. Además, yo creo que también, y se comentaba aquí, hay un elemento que es muy importante. Hay todo un movimiento foodie en torno a la gastronomía potentísimo, que lo digital lo ha llevado a un nivel altísimo, la posibilidad de conocer a restaurantes y la posibilidad de saber sitios buenos que se comen, porque además yo soy de los que piensa que los restaurantes no compiten con los restaurantes, compiten con ocio, es decir, el nivel gastronómico de esta zona es tan importante que muchos de los viajes, ya no solamente de los que somos del sector, Susi lo comentaba antes en sus viajes donde iba, sino que cualquier persona hoy la parte gastronómica es absolutamente fundamental, si a eso le unes clima, mar, montaña, deporte, le unes todo, yo creo que es un elemento absolutamente importante y desde mi lado el debe yo creo que está un poco en saber de alguna forma mostrar esto, que ahora además es muy sencillo a través de todos los entornos digitales y poder llevar y que la gente descubra realmente las bondades de esta zona que yo sinceramente creo que es única en el mundo. Muy bien. Estamos hablando también de formatos, de clientes, de segmentos, de los puntos fuertes de Alicante. Igual sí que me gustaría entender o que me contarais un poco también cómo han ido evolucionando los diferentes formatos que hemos tenido, o sea, taperías. Hablamos de alguien como Dani, ¿no?, que hace 20 años ya empezaste a poner una de las taperías, ¿no?, emblemáticas de aquí. Pues, ¿cómo ha ido evolucionando? Y simplemente lo que hicimos nosotros fue hacer, aquí se hacían montaditos, hicimos pinchos como lo hacían en el País Vasco, o sea, le quitamos el pan de arriba, nada más.
y fue alucinante. O sea, nosotros en la tapería era un local que estaba en primera línea de la playa de San Juan, donde cabían 150 personas y hacíamos las mesas 5 veces. O sea, también había muy poca competencia en aquella época. En la playa de San Juan eran los chiringuitos de playa de arroz y por la noche prácticamente se moría todo. Y fue alucinante. ¿Creéis que ha habido tanta evolución del concepto de tapería a lo que es hoy en día? Hombre, ¿Un bar de ahora no tapas? tiene nada que ver, o sea, yo... Casi 25 años después, Claro, ¿no? pero ahora está todo muchísimo más cuidado. En aquella época nosotros, o sea, pues eso, sí, dábamos casi 800 cubiertos, era una locura. O sea, dábamos de comer con cierta gracia, pero vamos, nada que ver con lo que están haciendo estos señores, por ejemplo. Muy bien. No sé si alguno queréis comentar un poco qué os ha parecido, cómo ha sido la evolución del formato, o qué formato creéis que va a tener éxito también en el futuro. Creo que, bueno, no sé, habla tú. No. Yo creo que la democratización de todas estas cosas nuevas que están pasando, aparte de que te puedes comer un poco de jamón o puedes comer todas estas cosas que se pueden compartir, que ya no son platos grandes y todo esto, ayuda muchísimo a que realmente en esta zona esa opción de ponerlo en pequeñas raciones y aparte también esa parte donde los cocineros ya quieren desarrollar platos que en otros sitios los ves pues como la moda. Oye, mira, resulta que esto es un clásico de la moda, no sé qué, pues ahora mismo los gastronómicos hacen 2 cartas, una de primavera-verano y otra de otoño-invierno, ¿no? Según las temporadas que tienen, y luego van apareciendo platos. Pues nosotros en cierta manera ya tenemos una serie de tronco común de productos que sabemos que van a triunfar, pero también tenemos la necesidad de estar al día, porque si un día aparece una cosa interesante, ¿por qué no vas a hacer tu versión, ¿no? Toda esta parte de cosas lo hace muy divertido y esto lo hace también pues que en este momento la especialización por parte de los camareros, que hablamos siempre de cocineros, los camareros que realmente son capaces de venderte un vino estupendo, conocedores, etcétera, toda esta parte de conocimiento, democracia sobre lo que es el producto y la satisfacción de comer y beber, esto está ahora mismo en Alicante a un nivel tremendo, ¿no? Porque es que en todas las esquinas aparece alguien con una inquietud, los sumilleres que se están formando todos los años en las escuelas de catas, los camareros que tienen ya más vocación que antes, porque nosotros hemos tenido camareros que salían de un sector para meterse en este porque era por temporada y ahora ya hay vocación y hay dignidad en el puesto, o sea que antes ser camarero o ser cocinero, pues permitidme la expresión peyorativa, pero era un pobre desgraciado, ¿no? O sea, entonces, ahora no, hará un buen camarero, un buen cocinero es Dios, ¿no? O sea que, y todo eso pues viene porque antes nos divertíamos en los pubs y ahora nos divertimos en los bares. ¿Dónde veis algunos de los espacios posibles, por ejemplo, de crecimiento o de desarrollo aquí en la zona de Alicante o en España en general? Yo creo que hay varios conceptos que se pueden hacer. Al final yo creo que ninguno inventamos nada, lo que se trata simplemente es que adaptamos con más o menos criterio a medida que vas viajando más. Cuanto más viajas, en las grandes ciudades los conceptos se arraigan antes, vas extrapolando lo que consideras que es lo más adecuado, ¿vale? Nosotros estamos con un proyecto nuevo ahora, bastante grande, de un concepto. Yo siempre he pensado, como soy de San Vicente, cuando llegué aquí hace 3 años dije, esta ciudad es muy bonita, pero tiene mucho mar, pero está como cerrada al mar, ¿vale? Pensaba, digo, ¿por qué no podemos comernos algo al borde del mar, ¿no? Que me transmita esto. Entonces estamos con un proyecto nuevo al borde del mar, bastante grande, de 2.500 metros, para conseguir un concepto nuevo de macrotizar una cosa que creo que es lo más interesante y lo más complicado de Alicante, que es el tema de los arroces, ¿vale? Creo que es el mundo más complejo, mucha diferencia. Ni hemos empezado y no hemos empezado los estudios, estamos con ello, pero bueno, hay muchos profesionales de aquí que nos van a poder enseñar. Y nuevamente queremos hacer un concepto de arroces al borde del mar, ¿vale? Que el entorno un poco te transmita que quieres comer eso. Yo creo que es muy importante que el sitio marque un poco el concepto, ¿vale? O sea, que parte de la diferenciación va a ser la comida y el lugar, ¿no? Y el entorno, pero es que yo creo que al final todos los conceptos es igual. Al final, lo que decía Dani, su tapería de hace 25 años es prácticamente lo mismo que tenemos montado nosotros ahora. La única diferencia importante, aparte de todo lo que ha pasado, lo que se ha desarrollado, es lo que promulga este señor. Ahora es mucho más importante, en un principio, que el proyecto se venda, siempre que por detrás tenga una verdad, ¿vale? Pero esto es lo que realmente para mí ha cambiado. Yo antes pensaba, hace 5 años, pensaba que lo importante era que da igual que el garito fuera blanco o de madera, que la comida estuviera buena y que el trato fuera genial, ¿vale? Eso es una parte que tienes que conseguir. Ahora, eso no te va a dar de comer. Tienes que venderlo para que la gente venga. Sí, o sea, no solamente el formato es compartir, sino que también la comunicación hay que compartirla, ¿no? No, creo, bajo mi punto de vista, creo que es donde hay que meter actualmente el 50 o 60% de tus recursos, ¿eh? Se dice pronto, una vez lo has hecho todo. Obviamente teniendo defendido la parte de producto, la parte de equipo, que es obviamente, como en cualquier empresa, lo más complicado, como decía Carlos, el tema de las personas. Este mundo dentro de un tiempo tendrá un caldo de cultivo importante, pero ahora se están formando. Entre que se forman, cogen experiencia
y empieza a haber una cantera grande, va a pasar un tiempo. Todavía tenemos una barbaridad de carencias. Estoy seguro que todas las carencias que tienen estas personas que están aquí son personas. El dinero te lo dan los bancos, las ideas la gente que quiere dibujarlas, y lo otro son personas para desarrollar. Lo que hace falta es el talento, ¿no? Lo que hace falta son personas que les guste la gastronomía y que quieran desarrollarse, y que nosotros demos los medios, obviamente, con formaciones, haciéndoles que los salarios sean dignos, ¿vale? Realmente tú comparas un salario de cualquier persona según convenio de hostelería y coges el de un administrativo, y yo me gustaría ser administrativo. No por nada, sino porque el mercado en ese sentido está mal montado. Hay que cambiar ese modelo de negocio, que la gente trabaje un poco de otra forma, y sobre todo hacer que el talento quiera venir a tu casa con formación y que la gente tenga capacidad de progresión. La gente buena quiere progresar, por lo tanto tiene que estar un grupo grande para poder progresar y pasar de un puesto a otro e ir creciendo. Ese es el único secreto que tiene esto. Y a partir de aquí venderlo y comunicar un way of life. Ya no es lo que yo cuando nosotros diseñamos una carta y hablamos con comunicación, decimos, vamos a ver cómo lo podemos vender. Eso es lo más importante. Antes no hacíamos eso, donde montábamos la carta, buscábamos los proveedores y abríamos y llamábamos a los amigos y se reventaba el negocio como Dani. No, ese concepto ha cambiado. Vamos a vender y vamos a hacer un concepto que funcione bien para todo el mundo. Obviamente con verdad, y que detrás haya comida y que haya servicio. Pero lo importante ahora es eso. Entonces, los nuevos negocios irán evolucionando a medida que la cultura de la cocina vaya evolucionando en el mundo y tú te vayas trayendo conceptos aquí que seas capaz de implantar. Es así de sencillo. O sea, los food trucks empezaron hace mucho tiempo, la comida nórdica empezó, intentamos traer algo y no llegó. Ese es el concepto. Empezará y algún proyecto arraigará aquí y otros no. Como decía Carlos, pues a veces montas una terraza espectacular con un sitio genial y por lo que sea, pues no acaba de funcionar. Pues es totalmente ridículo. Entonces, hay que saber cuándo lo pones y qué pones. Y sobre todo, cómo lo vendes. De acuerdo con lo que dices tú, y partiendo de la base de producto, partiendo de la base de servicio, yo siempre digo que siempre que cuando me preguntan, Diego, oye, lo digital, ¿cómo podemos triunfar? Siempre digo, haz bien lo que siempre has hecho bien, ¿no? O sea, el éxito online siempre parte de la excelencia offline, de aquello que tú has hecho bien. Pero a partir de ahí yo creo que debemos de empezar a entender que la experiencia del cliente ya no solamente es presencial. Hoy los clientes nos dicen que el 70% de ellos descubren restaurantes a través de los canales online, es decir, a través de fotografías, de críticas, de un tuit, de un comentario. Esto nos tiene que hacer pensar que la puerta de un restaurante hoy ya no es de madera ni de cristal, es digital. La mejor calle de Alicante no es Maisonave o no es la Esplanada, es Internet, es por donde más gente pasa en este caso, ¿no? Con lo cual es muy probable que los primeros ojos que tú les pongas a ese cliente sean unos ojos digitales, con lo cual es importantísimo abrir estas puertas, sobre todo en ciudades como estas en este caso. A partir de ahí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que cada vez la experiencia del cliente dentro del propio establecimiento tiene más connotaciones digitales. Hoy es prácticamente imposible ver una mesa sin móviles. Esto de espera, no toques el plato que voy a hacer una foto. Eso ya forma parte de la experiencia de los clientes. Es lo que nosotros bautizamos como la propina digital. El cliente no deja una propina en dinero, te deja una propina a través de su opinión en tu propio establecimiento. Y eso forma parte de la experiencia. Y no solamente ahí, sino que una vez que termina la experiencia física o la experiencia de consumo, seguimos con la experiencia de reputación, que realmente es lo que te da el prestigio digital. Hoy no hay ninguna guía, ningún crítico. Tienes todos los días a los mayores críticos que son tus clientes, que están comentando cómo está siendo tu experiencia. Y eso, sin duda alguna, y yendo a lo que decía al principio, abre esas puertas en este caso. Con lo cual ya no solamente podemos pensar que la experiencia es una experiencia desde el momento que el cliente entra en el establecimiento. El cliente hoy es cliente mucho antes de ir a tu establecimiento y sigue siéndolo una vez que se marcha. El concepto de experiencia cada vez va a tener más connotaciones digitales. Al punto, y el segundo aspecto que quería comentar, ya no modelos solamente basados en productos y basados en lo que es el servicio, sino al punto que la tecnología lo que está haciendo es algo que históricamente pues, supone una transformación importante, ¿no? Nosotros siempre que pensamos en los clientes, pensamos en la posibilidad de que el cliente vaya al establecimiento, al restaurante. Hoy, gracias a la tecnología, los restaurantes pueden ir a los clientes. Tenemos que empezar a pensar que los restaurantes y no quiero poner la palabra del futuro porque parece que sea dentro de 300 años, los restaurantes de los próximos años van a ser en muchos casos restaurantes virtuales que lo que van es acercarse al cliente, es decir, no solamente, insisto, el cliente va al restaurante, sino el restaurante puede ir. El cliente dispone de la tecnología suficiente
eficiente para alimentarse a través de estos conceptos de una forma más fácil, más sencilla, más rápida, en movimiento y en muchos casos más barata. Con lo cual esto supone un impacto absoluto en la forma de alimentarnos, en los hábitos de alimentarnos. Hay un dato que es esclarecedor en este aspecto. En marzo del 2015 el Departamento de Estados Unidos confirma que los americanos gastan más dinero en restaurantes que en supermercados. Es decir, pensemos todos cuántas veces íbamos a un establecimiento y cuántas veces vamos ahora. El concepto de la alimentación pasa por los restaurantes del futuro y del presente, pasa por conectar la alimentación a través de la tecnología con el usuario que ahora mismo, a través de los dispositivos, tiene la posibilidad de acceder a la alimentación cuando quiera. Y eso realmente es el gran reto del sector y, por supuesto, es el gran reto de una zona como esta. Y cuidado, conviviendo modelos absolutamente digitales con modelos absolutamente tradicionales. De hecho, yo creo que nos vamos a pasar de frenada en lo digital y que vamos a empezar a valorar de una forma mucho mayor, incluso en precio, lo tradicional. Pero desde luego hay una combinación de modelos y detrás de todo esto lo que hay es un cambio de hábitos en la alimentación, donde la parte, yo cuento siempre una historia y termino, mi padre cuando iba a los establecimientos, mi padre tiene 80 años, cuando iba a los restaurantes, iba normalmente 1 o 2 veces a celebrar algo, ¿no? Mi generación es la primera generación que normaliza el hecho de ir a los restaurantes fundamentalmente a socializar, a ver a tus amigos, a tal. La generación de mis hijos de 7 y 12 años va a los restaurantes a alimentarse. Cuando en mi casa surge la pregunta de qué comemos, mis hijos dicen ¿dónde vamos o qué pedimos? Es decir, cocinar en casa es lo que mi padre hacía en los restaurantes. La tecnología va a conectar esto y la parte de la alimentación de la población va a pasar de una forma importantísima por los restaurantes que estamos viendo aquí y por otros que van a ser absolutamente digitales, donde todas esas bicicletas que estamos viendo en Madrid o en Barcelona o que vemos en Alicante, esos coches llevándose, son los camareros nuevos de una nueva era, donde la tecnología va a conectar esa alimentación con cualquiera de la gente que quiera a través de los móviles en este caso. Y está claro además que estamos hablando de una ciudad con grandes oportunidades, con un crecimiento posible y que tiene algunas cosas que no se pueden digitalizar, ¿no? Como el tiempo, la ilusión, los productos, etcétera. En eso es lo que no vamos a digitalizar y entonces yo entiendo que van a ser grandes de las fortalezas, ¿no? Algunas de las fortalezas más importantes, ¿no? Que puede tener esta ciudad también como destino gastronómico, ¿no? Como hablábamos hace poco. Así que, bueno, yo creo que con esto, si os parece, vamos a hacer ahora una pausa para el café. Muchas gracias. Muchísimas gracias.